Mi nombre es Aroa. Llevo 3 años casada con Adrián. Él gana 10.000 euros al mes. Yo, 4.000. La diferencia siempre estuvo ahí. Como un mueble feo en una esquina de la habitación. Al principio, tratábamos de disimularlo. Ahora, el mueble se ha hecho enorme. Oculta toda la luz. Esta noche, como muchas, Adrián llega tarde. Reunión, cariño, dice el mensaje. Su voz en el texto es plana. Fría. Yo estoy en el sofá del piso de Madrid. Miro las 4 paredes beige. Las compramos juntos. Ahora solo me miran a mí. Suelo revisar sus cosas. No estoy orgullosa. Pero la desconfianza es un gusano. Te roe por dentro. Hace unas semanas, encontré el primer hilo. Un perfume en su cuello. No era el mío. Era dulzón. Empalagoso. Él lo negó. Debe ser de la secretaria. Viajamos apretados en el ascensor. Asentí. Pero el gusano creció. Hoy no aguanto. Cojo su tablet del mueble. Sabe mi código. Yo debería saber el suyo. No lo sé. Pruebo con fechas. Nada. Al final, es su número de la suerte. Una tontería del fútbol. Se abre. Mi corazón late con fuerza. No quiero encontrar nada. Pero busco. Y está ahí. WhatsApp. Un hilo con un nombre, Lucía R. Del trabajo. La nueva comercial. La he visto en una foto de la oficina. Rubia. Sonrisa amplia. Deslizo el dedo hacia arriba. Los mensajes son recientes. De esta semana. De hoy. Adrián, esta tarde es interminable. Solo pienso en anoche. Lucía, yo también. ¿Tu mujer no sospecha? Adrián, no. Está en su mundo. Con sus 4.000 euros y sus preocupaciones pequeñas. Lucía, pobrecita. No sabe lo que se pierde. Adrián, ella nunca lo supo. Tú eres diferente. Esto es de verdad. Leo las palabras. Preocupaciones pequeñas. Ella nunca lo supo. Me siento como si me hubieran golpeado en el estómago. El aire se va. Me apoyo en la encimera de la cocina. Los azulejos blancos me dan náuseas. Oigo la llave en la puerta. Es tarde. Más de la 1. Meto la tablet en su sitio. Me seco una lágrima de rabia. No de tristeza. Aún no. Es rabia pura. Adrián entra. Trae el olor a tabaco y whisky caro. Se quita la chaqueta de diseño italiano. Ni siquiera me mira. Otra vez despierta, dice. Su tono es molesto. Como si yo fuera un estorbo. Sí. Otra vez despierta, digo. Mi voz suena ronca. ¿Qué tal tu reunión, Adrián? ¿Productiva? Él se encoge de hombros. Se sirve un whisky. Hielo. Sin ofrecerme nada. Nunca lo hace. Larga. Aburrida. Los números del trimestre. Bebe un trago. Tú deberías estar durmiendo. Mañana tienes que madrugar para tu cosa. No recuerda mi presentación. La llevo preparando meses. Mi reunión con el cliente nuevo, sí, digo. Cada palabra me cuesta. ¿Y Lucía R. también estaba en esa reunión, la nueva comercial? Se queda quieto. Solo un segundo. Pero es suficiente. Luego gira hacia mí. Su mirada es fría. Evaluadora. Como si yo fuera un problema a resolver. ¿Por qué lo preguntas? Su voz es baja. Peligrosa. Porque he visto vuestros mensajes. No puedo evitarlo. Sale directo. En tu tablet. Preocupaciones pequeñas. Muy bonito, Adrián. Él pone el vaso sobre la mesa. Con cuidado. Demasiado cuidado.
Luego se ríe. Una risa corta. Seca. Vaya. Espiando. Qué patético, Aroa. Se acerca. No huele solo a whisky. Huele a ese perfume. Dulzón. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar? ¿Gritar? Eres predecible. ¿Quién es ella? Pregunto. Aunque ya lo sé. Alguien que no me mira como un cajero automático. Alguien que no calcula cada euro que gasto. Alguien que vive la vida. Suena a discurso preparado. Te has vuelto aburrida. Una sombra. Con tu sueldito y tus horarios. Cada palabra es un cuchillo. Las he sentido antes. En indirectas. En suspiros. Pero nunca así. Tan claras. Así que la culpa es mía, digo. No es una pregunta. La culpa es de esto. Hace un gesto vago que abarca la sala. El piso. Nuestra vida. De esta farsa. Yo gano el dinero. Yo mantengo esto, ¿y tú, qué aportas, compañía? Ya no. Ni siquiera eso. 3 años, susurro. ¿Solo son una farsa para ti? Los últimos 2, sí, escupe. Parece aliviado de decirlo. Te aguanté por pena. Por lo que fue. Pero ya está. He terminado. Me mira. Espera una reacción. Lágrimas. Súplicas. Cualquier cosa que le dé más poder. Que le justifique. Pero algo se rompe dentro de mí. La rabia se congela. Se vuelve algo duro. Y frío. Miro a este hombre alto, guapo, vestido con ropa cara. No veo al chico con el que me casé. Veo a un extraño cruel. Está bien, digo. Mi voz es ahora plana. Como la suya por mensaje. Si has terminado, vete. Ahora. Ve con tu Lucía. Él parpadea. No esperaba esto. Esperaba drama. No esta calma helada. No me voy a ir a la 1 de la mañana, dice, recuperando su arrogancia. Este es mi piso. Lo pago yo. Si a alguien le toca irse, es a ti. Con tus 4.000 euros. A ver qué encuentras. Ahí está. La última carta. El dinero. Siempre vuelve al dinero. Mañana, digo. Hablamos mañana de los detalles. De los trámites. Doy media vuelta. Camino hacia el dormitorio. Nuestro dormitorio. Oye, no he terminado, grita él a mi espalda. Yo me giro en la puerta. Lo miro fijamente. Yo sí. He terminado. Buenas noches, Adrián. Entro y cierro la puerta. No la bloqueo. Oigo un juramento al otro lado. Luego, pasos fuertes. La puerta de la calle se cierra de golpe. Se ha ido. Probablemente, a casa de ella. Me desplomo contra la puerta. El frío desaparece. Ahora tiemblo. Todo mi cuerpo. Las lágrimas no llegan. Solo un temblor seco. De rabia. De humillación. De miedo. Mi teléfono vibra. Es Sofía, mi mejor amiga. Debe de sentir mi desgracia a kilómetros. Lo cojo. Sofía. Cariño, ¿qué pasa? Tu mensaje sonaba raro, ¿estás bien? Su voz es un bálsamo. No, digo. La palabra sale quebrada. No estoy bien. Adrián. Tiene a otra. Me lo ha dicho. Quiere que me vaya. Un silencio. Luego, una explosión de indignación en andaluz puro. Sofía es de Sevilla. No se muerde la lengua. Ese gilipollas, ese canalla, ¿dónde estás? Voy para allá. No. No vengas. Está fuera. Se ha ido. Pero. Sofía, ¿qué hago? No tengo nada. Él lo paga todo.
Tienes tus cosas. Tu trabajo. Y a mí. Ya te lo dije, Aroa. Te dije que ese tío era un creído. Un engreído. Con su dinero y sus aires. Respira hondo. Escucha. Mañana. Mañana vienes a mi casa. Hablamos. Planificamos. Pero ahora, ¿puedes dormir? No sé. Pues intenta descansar. No le des el gusto de verte destrozada. Guárdate la fuerza. La vas a necesitar. Tiene razón. Siempre la tiene. Colgamos. La oscuridad de la habitación me envuelve. La cama es enorme. Vacía. Huele a él. A su colonia cara. Y ahora, también a otro perfume. No me acuesto. Me quedo sentada en el borde. Miro por la ventana las luces de Madrid. La ciudad sigue viva. Yo me siento como un fantasma. Pero en medio del caos, una idea empieza a formarse. Pequeña. Dura. Como una semilla de cristal. Adrián cree que lo tiene todo controlado. Cree que yo soy débil. Una preocupación pequeña. Se equivoca. Mañana empieza todo. Pero primero, tengo que actuar. Tengo que asegurarme de que, cuando esto termine, no sea yo la que se vaya con las manos vacías. Tengo que ser más lista. Me levanto. Voy a mi armario. En el fondo, detrás de la maleta, hay una caja pequeña. Dentro, guardo documentos. Cosas importantes. El contrato de matrimonio. Escaneado. Los extractos bancarios antiguos. Cosas que él nunca revisa. Y un número de teléfono. De un tipo. Álvaro. Un investigador privado. Un contacto de un caso antiguo de trabajo. Sofía me dijo una vez, guárdalo. Nunca se sabe. Tenía razón. Miro el número. Luego miro la hora. Es muy tarde. Pero la semilla de cristal crece. Se vuelve un plan. No voy a llorar. Voy a luchar. Pero debo ser inteligente. Paciente. Como él no me cree capaz de ser. Guardo el número. Vuelvo a la cama. No duermo. Planifico. La grieta se ha abierto. Y por ella voy a escapar yo. Y quizás, solo quizás, dejarle a él dentro. Pasaron 3 días. 3 días de silencio gélido en el piso. Adrián apenas venía. Cuando lo hacía, era para coger ropa. Ni una palabra. Yo seguía yendo a trabajar. Sonreía a mis clientes. Era como vivir dentro de una burbuja de cristal. Lo veía todo, pero nada me llegaba. La rabia se había convertido en una determinación silenciosa. Hablé con Álvaro, el investigador. Su voz al teléfono era profesional, sin juzgar. Necesito saberlo todo, le dije. De él. Y de ella. Lucía R. Él asintió al otro lado. Entendido. Empezaré hoy mismo. Será discreto. Colgué sintiéndome más fuerte. Ya no era solo una esposa traicionada. Era una estratega. Esa noche, volví tarde de cenar con Sofía. Ella insistió, ven a casa conmigo. No vuelvas allí. Pero me negué. Tenía que volver. Tenía que verlo. Sabía, en el fondo, que algo pasaría esa noche. Al abrir la puerta, lo supe. La luz del recibidor estaba encendida. Olía a comida. A algo que no había cocinado yo. Y se oía música. Un jazz suave que a Adrián le encantaba. Yo odiaba ese jazz. Dejé mi bolso y el abrigo. Mis pasos fueron silenciosos sobre la tarima. La puerta del salón estaba entreabierta. Allí estaban. Adrián estaba en el sofá. Con su camisa blanca desabrochada. Tenía una copa de vino tinto en la mano. Y a su lado, reclinada contra él, estaba Lucía. Llevaba un vestido negro, corto.
Se reía de algo que él susurraba al oído. Su risa era aguda. Fingida. Me quedé en la puerta. No dije nada. Solo los miré. Fue Lucía quien me vio primero. Su sonrisa se congeló. Luego se transformó en una mueca de triunfo, vergüenza. No lo sé. Bajó la mirada, fingiendo incomodidad, pero no se apartó de Adrián. Adrián giró la cabeza. Su expresión no fue de sorpresa. Fue de desafío. Un desafío frío y calculado. Aroa. Has vuelto tarde. Su tono era casual, como si yo fuera la visita inoportuna. Sí, dije. Mi voz no tembló. Parece que tú has empezado la fiesta sin mí. Él se encogió de hombros. Bebió un sorbo de vino. Lucía y yo estábamos terminando unos asuntos de la oficina. Pensé que era más agradable hacerlo aquí, con una copa. Su mirada me retó. ¿Tienes algún problema? Lucía intentó una sonrisa tímida. Hola, Aroa. Siento la intrusión. Adrián me insistió tanto, su voz era dulce. Melosa. No es una intrusión si mi marido te invita, dije. Entré en la sala. Caminé hacia la cocina, ignorándolos. Necesitaba un vaso de agua. Las manos me temblaban, pero por dentro estaba helada. Oí cómo cuchicheaban. La risa baja de ella. Luego, pasos. Adrián se asomó a la cocina. ¿Qué haces?, preguntó, su voz ahora un susurro áspero. Tengo sed, ¿es un crimen ahora en mi casa? Dije, mi casa, con fuerza. Deja de hacer el ridículo, espetó. Vete a dormir. O vete a dar un paseo. Nosotros terminaremos aquí y luego, ella se irá. Lo miré a los ojos. ¿Y tú, te irás con ella? Su sonrisa fue fría. Eso no es asunto tuyo. Tú y yo ya hemos hablado. Esto, hizo un gesto hacia el salón, es el futuro. Acostúmbrate o vete. El gusano de la rabia quiso salir. Pero lo ahogué. La semilla de cristal era más fuerte. Asentí lentamente. Tienes razón. No es asunto mío. Disfrutad de la velada. Tomé mi vaso de agua. Y, sin mirar atrás, salí de la cocina. No fui al salón. Subí las escaleras hacia el dormitorio. Pero no entré. Me quedé al final del pasillo, en la sombra. Esperé. No tardaron mucho. Oí más risas. Pasos subiendo las escaleras. Juntos. Ella iba delante. Él detrás. Ella se detuvo ante la puerta de nuestro dormitorio. Nuestro dormitorio. ¿Aquí?, preguntó Lucía, con una voz que pretendía ser tímida pero que rezumaba provocación. Aquí, confirmó Adrián. Su voz era ronca. La puerta se abrió. Y se cerró. El sonido del pestillo al cerrarse fue el más claro que he oído en mi vida. Un clic seco. Definitivo. Me apoyé contra la pared. El frío del yeso atravesó mi blusa. Ya no temblaba. Estaba vacía. Vaciada de todo. Incluso de la rabia. Aquello era el fondo. El acto final de su crueldad. No era solo la infidelidad. Era el desprecio. Llevársela a nuestra cama. A nuestro espacio. Era borrarme. Convertirme en un fantasma en mi propia casa. Supe entonces lo que tenía que hacer. No había vuelta atrás. Bajé las escaleras en silencio. Fui al salón. La botella de vino estaba a medio terminar. 2 copas sucias. El sofá, hundido donde ellos estuvieron. Sentí asco. Un asco físico. Subí de nuevo. No al dormitorio principal. Al cuarto de invitados. Era pequeño. Impersonal. Allí guardaba algunas de mis cosas, desde que empezó el distanciamiento. Cerré la puerta. No lloré. Saqué mi teléfono. Escribí un mensaje a Sofía, ha pasado. Los he dejado en mi cama.
En nuestra cama. Su respuesta fue inmediata. Sal de ahí ahora mismo. Ya voy. No, escribí. Mañana. Tengo algo que hacer primero. Pasé la noche en vela. Tendida en la cama estrecha, mirando al techo. Oía ruidos. Risas ahogadas. Luego, silencio. Un silencio peor. Mi mente trabajaba. Fría. Lógica. El plan tomaba forma. Al amanecer, oí movimiento. La puerta del dormitorio se abrió. Pasos bajando las escaleras. La voz baja de Lucía: debería irme. No quiero más situaciones. La voz segura de Adrián: no te preocupes. Esto se acaba hoy. Te lo prometo. Un beso. La puerta de la calle al cerrarse. Esperé. Luego salí. El piso olía a sexo y a alcohol barato. A vergüenza. Fui a la cocina. Preparé café. Uno solo. Luego, me dirigí a nuestro dormitorio. La puerta estaba abierta. La habitación era un caos. Sábanas revueltas. Ropa por el suelo. El olor era insoportable. Respiré hondo. No era el momento de sentir. Era el momento de actuar. Fui a mi caja de documentos. Saqué un sobre marrón, de papel resistente. Dentro, puse dos cosas. Primero, una hoja. Un borrador de un acuerdo de separación que había descargado y rellenado silenciosamente los últimos días. No estaba firmado. Pero tenía mi nombre y el suyo. Y una fecha propuesta para firmar ante notario. Era un guante arrojado. Luego, la segunda cosa. No era el informe completo de Álvaro. Aún no lo tenía. Eso llegaría después. Era otra cosa. Un papel doblado. Con un nombre y una dirección escritos por mí. Y una frase: pregunta por Mario. Él lo sabe todo. Como yo. Era un farol. Una apuesta arriesgada. Mario era un antiguo socio de Adrián. Hubo una disputa. Dinero perdido. Adrián lo había dejado tirado. Yo sabía la historia. Él no sabía que yo la conocía. Pregunta por Mario era un anzuelo. Un indicio de que yo sabía más de lo que él creía. Que sus secretos no estaban a salvo. Doblé el papel. Lo puse dentro del sobre, con el borrador del acuerdo. No lo cerré. Lo dejé abierto, para que lo viera. Busqué un bolígrafo. Y al dorso del sobre, escribí con letra clara y firme: para Adrián. De parte de quien ya no está. No lo puse sobre la mesilla. No. Eso era demasiado obvio. Busqué un sitio donde lo encontrara seguro, pero no de inmediato. Un sitio íntimo. Donde la ofensa fuera máxima. Me acerqué a la cama. A nuestra cama. Con asco, aparté la sábana arrugada. Y deslicé el sobre marrón entre la sábana bajera y el colchón, justo en el centro, donde se habría apoyado su espalda, o la de ella. Donde tendría que buscarlo, revolviendo las sábanas que aún guardaban el calor y el olor de su traición. Donde el símbolo fuera perfecto, su nuevo lecho de placer, guardando la semilla de su ruina. Salí de la habitación. Hice la maleta. Una maleta mediana, con lo esencial. Ropa. Documentos. Mi ordenador. Las joyas que eran mías, regalos de aniversarios que ahora sabía a hueco. Nada de lo que él me había comprado después. Nada que me atara a él. Antes de irme, eché un último vistazo al piso. A nuestra vida. Ya no sentía nada. Era como ver la escena de una película ajena. Dejé mi copia de las llaves sobre la mesa del recibidor. Saqué mi teléfono. Había un mensaje de Adrián. Debía de haberlo escrito después de que Lucía se fuera. Decía: tenemos que hablar. En serio. Esta farsa no puede seguir. Quiero que te vayas hoy. He dejado un sobre con dinero en la mesa de la cocina. Para que no digas que no te ayudo. Un sobre con dinero.
como a una criada despedida. Como a una cualquiera. Sonreí. Una sonrisa fría. Le respondí. Solo una frase, hablamos en el registro civil. A las 11. No llegues tarde. Y Adrián, mira en la cama. Envié el mensaje. Luego, bloqueé su número. Por primera vez en 3 años, respiré aire libre. O al menos, el aire cargado del portal. Agarré mi maleta. Y salí, cerrando la puerta de mi vieja vida sin hacer ruido. El aire de la mañana en Madrid era frío y metálico. Lo respiré de pie ante la puerta del registro civil. Llevaba un traje pantalón azul marino, sencillo pero elegante. Uno de los primeros que me compré con mi propio sueldo. Sofía estaba a mi lado, un muro de apoyo silencioso. Llevaba su chaqueta de cuero y una expresión de loba protectora. ¿Estás segura de que vendrá?, preguntó, mirando su reloj. Eran las 10:55. Vendrá, dije. Mi voz sonaba extrañamente serena. Para él, esto es un trámite más. Un trámite que le libera. No se lo perdería. Y allí estaba. A las 11 en punto, su coche alemán negro se detuvo con brusquedad en la acera. Bajó. Llevaba un traje gris oscuro, impecable. Gafas de sol. Parecía salir de una reunión de junta directiva, no de firmar el principio del fin de su matrimonio. Ni siquiera miraba hacia dónde estábamos. Revisaba su teléneo con impaciencia. Allí está el muy creído, masculló Sofía. Parece que va a una subasta, no a esto. Vamos, dije, y caminé hacia él. Al oír mis pasos, alzó la vista. Bajó las gafas de sol 1 milímetro. Su mirada me escaneó, de arriba a abajo. Sin aprobación. Sin emoción. Solo una evaluación rápida. Puntual. Me sorprende, dijo, volviendo a su teléneo. Entremos. Tengo una llamada con Frankfurt a las 11:30. Adrián, dije. Él ya se daba la vuelta. Se detuvo, irritado. ¿Qué? ¿Recibiste mi mensaje? Frunció el ceño, como si intentara recordar algo insignificante. ¿Qué mensaje? Ah, sí. Mira en la cama. Muy dramático, Aroa. No tuve tiempo de juegos. La cama está hecha. O la habrás hecho tú antes de irte, para variar. Su tono era cortante. Despectivo. No respondí. Solo asentí. Sofía me apretó el brazo. Entramos. El lugar era frío, impersonal. Mármol y ventanillas. Olía a desinfectante y a burocracia. Rellenamos unos papeles preliminares en un mostrador. El funcionario, un hombre con bigote y aire de aburrimiento eterno, nos dirigió a una salita de espera. El notario les atenderá en 10 minutos, dijo, sin mirarnos a la cara. Nos sentamos en unas sillas de plástico duro, separados por un espacio vacío. El silencio era espeso. Adrián no dejaba de mirar su reloj, impaciente. Sofía jugueteaba con su teléfono, pero yo sabía que estaba grabando. Se lo había pedido. Por si acaso, le dije. Debiste coger el dinero, dijo Adrián de repente, sin mirarme. Hablaba al frente, a la pared blanca. Te habría servido para el depósito de un alquiler. Con lo que ganas, no te va a dar para mucho. Pero supongo que Sofía te acogerá un tiempo. Lanzó una mirada rápida y cargada de desdén hacia mi amiga. Guárdate tus consejos, Adrián, dijo Sofía, sin levantar la voz. Aroa ya tiene plan. Él soltó un resoplido. Claro. Su gran plan. Por fin me miró. ¿Y qué vas a hacer, demandarme? No tienes nada. Sin pruebas. Sin dinero. Yo tengo los mejores abogados. Esto será rápido y limpio. Para mí. Ya veremos, dije, manteniendo la voz calmada. No hay nada que ver, replicó, elevando el tono. Un par de personas en la sala giraron la cabeza. Él bajó la voz, pero su intensidad era mayor. Se acabó, Aroa.
Has estado viviendo en mi mundo con mis reglas. Se terminó. Te daré lo justo. Lo que la ley obliga. Ni un euro más. Y quiero que te marches de Madrid. No quiero tener que toparte por la calle. Sus palabras eran dardos envenenados, diseñados para herir, para humillar. Para asegurarse de que me iba derrotada. Pero cada una de ellas hacía más sólido el hielo que me recubría por dentro. ¿De Madrid?, pregunté. Sí. De Madrid. Esta es mi ciudad. No quiero recordatorios desagradables. Busca trabajo en, no sé, Toledo. O en tu pueblo. Donde sea. La puerta de la sala se abrió. El mismo funcionario asomó la cabeza. Señor Delgado, señora Herrera. Pasad al despacho. Adrián se levantó de un salto, arreglándose la chaqueta. Parecía aliviado de poner fin a la conversación. Entró primero, sin ceder el paso. El notario era una mujer de unos 50 años, con gafas y aspecto severo. Nos hizo sentarnos frente a su enorme escritorio. Explicó el procedimiento de mutuo acuerdo, los plazos. Hablaba rápido, como si recitara un guión. Tendrán que presentar la documentación de bienes gananciales, acordar la división, decía. No hay bienes gananciales significativos, interrumpió Adrián, con una sonrisa profesional dirigida a la notaria. El patrimonio principal es de mi propiedad anterior al matrimonio. Mi abogado presentará toda la documentación. Ella, señaló hacia mí con un gesto de la cabeza, tiene sus ahorros. Eso será suficiente. La notaria me miró a mí. ¿Está usted de acuerdo con esa versión, señora Herrera? Abrí la boca para hablar, pero Adrián habló primero. Por supuesto que está de acuerdo. No tiene base para discutirlo. Su mirada hacia mí era una advertencia. Señor Delgado, deje que la señora hable, por favor, dijo la notaria con firmeza. Todas las miradas se posaron en mí. Adrián me miraba con una mezcla de desprecio y seguridad absoluta. Creía que me había derrotado ya. No, dije, y mi voz resonó clara en la habitación. No estoy de acuerdo. Y no firmaré nada hoy. Adrián palideció de ira. ¿Qué estás diciendo? Hemos quedado. Hemos quedado en vernos aquí. Yo no he acordado nada más. Me levanté. Sofía hizo lo mismo a mi lado. Necesito mi propio asesoramiento legal antes de cualquier paso. Y hay aspectos que necesitan aclararse. Esto es una pérdida de tiempo, gritó Adrián, levantándose también. Golpeó la palma de su mano sobre el escritorio. La notaria ni se inmutó. Señor Delgado, contrólese. La señora tiene todo el derecho a asesorarse. Le sugiero que lo hagan y vuelvan con un acuerdo, o preparados para un contencioso. Miró su agenda. Pueden retirarse. Adrián respiraba con fuerza, como un toro acorralado. Me señaló con un dedo tembloroso. Vas a arrepentirte de esto. Te vas a arruinar en abogados. Y al final, obtendrás lo mismo. Nada. Sin decir una palabra más, giré sobre mis tacones y salí del despacho. Oí sus pasos furiosos detrás de mí, pero Sofía se interpuso, cerrándole el paso un momento. La notaria dijo que podían retirarse, Adrián. Camine, no corra. Salimos al vestíbulo principal. La luz del mediodía entraba a raudales por los ventanales. Adrián me alcanzó, agarrándome del brazo con fuerza. ¿Qué juego estás jugando, Aroa?, me escupió al oído. Su aliento olía a café y a rabia. ¿Crees que con estas tonterías vas a conseguir algo, el sobre? Esa es tu gran jugada, patético. Por primera vez, le vi un destello de algo en los ojos. No era solo ira. Era un asomo de inquietud. Mi mensaje había hecho mella. Él había mirado en la cama. Y había encontrado el sobre. Me soltó del brazo con suavidad, pero con desprecio. Eres una pobrecita con sueños de grandeza. Se te ha subido a la cabeza salir de ese piso. Te vas a estrellar. Y cuando lo hagas, no esperes que vuelva a recogerte. Aquí estaba. El momento. Lo miré directamente a los ojos.
Ya no sentía miedo. Solo una paz extraña y poderosa. No quiero que vuelvas, Adrián. Nunca. Y no me estrellaré. Pero tú deberías preocuparte más por dónde te estrellarás tú. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Por cierto, ¿encontraste el sobre? No el de dinero que dejaste en la cocina. El otro. El de nuestra cama. Su expresión se congeló. La seguridad se agrietó, dejando al descubierto una duda repentina y profunda. ¿Qué había ahí? La pregunta le salió casi sin querer. Más débil. Todo lo que necesito, dije, manteniendo su mirada. Y quizás algo que tú necesitas saber. Sobre Lucía. Sobre el pasado. Sobre deudas que creías olvidadas. Cada palabra era un dardo medido. Pregunta por Mario. ¿Cómo te dije? Mario. ¿Qué sabes tú de Mario? Su voz era ahora un hilo de voz. El nombre de su antiguo socio había surtido efecto. Como un fantasma inesperado. Lo suficiente, dije, y me di la vuelta. No me llames. Mi abogada se pondrá en contacto con la tuya. Espera, Aroa. Su grito era una mezcla de orden y súplica. Pero yo ya caminaba, con Sofía a mi lado, hacia la puerta principal. La luz del sol de Madrid me dio de lleno en la cara. No era cálida, pero era luz. Era libertad. ¿Qué le has metido en el sobre, mujer?, me susurró Sofía, impresionada, mientras doblábamos la esquina, alejándonos del edificio. Una sorpresa, respondí, y por primera vez en semanas, sentí que una sonrisa verdadera asomaba a mis labios. Y creo que acaba de empezar a hacer efecto. Detrás, frente a las puertas de cristal del registro, me volví una última vez. Lo vi. Adrián no había movido un músculo. Estaba de pie, inmóvil, con el teléfono ahora en la mano, pero sin mirarlo. Mirando al vacío. La arrogancia se había desvanecido por completo, sustituida por una perplejidad absoluta, teñida de un miedo que empezaba a asomar. El cazador acababa de darse cuenta, de repente, de que quizás él era la presa. Adrián se quedó plantado en la acera, frente a las frías puertas de cristal del registro civil. El sol del mediodía madrileño, que antes le parecía un foco halagador, ahora le golpeaba como un interrogatorio. Las palabras de Aroa resonaban en su cabeza como campanadas. Pregunta por Mario. ¿Cómo te dije? Mario. Un sudor frío, ajeno al calor, le recorrió la espalda. ¿Cómo coño sabía ella algo de Mario? Eso había quedado enterrado hacía años. Fue un asunto turbio, rápido, del que nadie debía tener noticia. Menos su mujer. Su exmujer, se corrigió mentalmente, aunque el gesto ahora le supo a hiel. Giró sobre sus talones, casi tropezando. Necesitaba salir de allí. La imagen de Aroa alejándose, espalda recta, tacones firmes, sin una mirada atrás, le quemaba la retina. No era la escena que había planeado. Él debía ser el que se iba, victorioso, liberado de un lastre. No ese hombre aturdido, dejado atrás en la acera mientras ella se perdía entre la gente con una sonrisa en los labios. Una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa que ahora le aterrorizaba. Subió a su coche y arrancó con un rugido, zigzagueando entre el tráfico sin rumbo fijo. No podía ir a la oficina. No podía ver a Lucía. No, ahora no. Su mente era un torbellino. El sobre lo había encontrado esa mañana, al despertarse solo en la cama de matrimonio. Lucía se había ido antes del amanecer, con un beso rápido y una promesa de llamada. Él, con resaca y satisfacción arrogante, había metido la mano bajo las sábanas para estirarse y sus dedos habían topado con el borde de papel. Lo había sacado, frunciendo el ceño. Un sobre marrón corriente. Con su nombre escrito en la parte de atrás, con esa letra clara y pulcra de Aroa, para Adrián. De parte de quien ya no está. Un escalofrío le había recorrido la espalda entonces, pero lo había atribuido a la falta de sueño y al exceso de alcohol. Dramatismos baratos, había mascullado, dejando el sobre sin abrir sobre la mesilla mientras iba a ducharse. No tenía tiempo para los juegos de una mujer despechada. Tenía una cita para destruirle la vida a las 11.
Ahora, las palabras de Aroa en el registro le daban al maldito sobre un peso insoportable. No era un adiós de mujer herida. Era algo más. Todo lo que necesito. Pisó el freno y se dirigió a casa. A su casa. El piso le pareció extrañamente silencioso y más grande sin la presencia de Aroa. Vacío. Se deshizo de la chaqueta y fue directamente al dormitorio. El sobre seguía allí, donde lo había dejado. Inocuo. Amenazante. Lo cogió con más fuerza de la necesaria. Se sentó al borde de la cama, la misma cama que había compartido con Lucía horas antes, y ahora le parecía un lugar contaminado. Rompió el sobre por un lado y sacó el contenido. 2 cosas. Primero, unas hojas grapadas. Un formulario. Al leer el título, sus ojos se abrieron de par en par, borrador de acuerdo regulador de mutuo acuerdo, separación o divorcio. Su nombre y el de ella. Datos. Espacios en blanco para los bienes. Pero lo que le dejó sin aliento fue la fecha propuesta para la firma ante notario. Era de, hace más de 2 meses. 2 meses antes de que él se atreviera a sacar a Lucía a la luz. Antes de la noche en la cama. Mucho antes. Aroa ya lo sabía. No solo lo sospechaba. Lo sabía. Y había estado preparándose. En silencio. Fríamente. Mientras él jugaba a ser el amo del universo, ella recopilaba papeles y consultaba abogados. La rabia que sintió entonces era diferente. No era el desprecio habitual. Era la rabia del jugador que descubre que su contrincante lleva ventaja desde hace rondas, y él ni se había enterado. Dejó a un lado el borrador, las manos le temblaban ligeramente. Lo segundo era una hoja de papel normal, doblada en 4. La desplegó. No era un informe profesional. Era una nota escrita a mano. Pero no era la letra de Aroa. Era una letra masculina, apresurada. Decía: Señora Herrera, como solicitud preliminar y dado el carácter urgente, le adelanto un primer extremo verificado. El sujeto Lucía R. mantiene, y ha mantenido durante los últimos 4 meses, una relación paralela con un individuo de nombre Javier M., empleado de banca. Se han visto de forma regular los martes y jueves en un apartamento en la calle Velázquez, 14, tercero B, propiedad de él. Adjunto fotografías de seguimiento de ayer, jueves, como prueba. El resto de la investigación, sobre el asunto principal que me solicitó, sigue en curso. Le tendré al tanto. Atentamente, Álvaro. No había fotografías adjuntas. Aroa se las habría quedado. Pero no hacían falta. Las palabras eran suficientes. Como cuchillos. Relación paralela. Javier M. apartamento en Velázquez. Ayer, jueves. Ayer. Jueves. Él había cenado con Lucía. Había estado con ella hasta tarde. Ella le había dicho que tenía una cena de trabajo aburrida. Que estaba cansada. Le había mandado un beso por mensaje. Y mientras tanto, ella estaba en otro apartamento. Con otro hombre. Un rugido sordo le salió de la garganta. Arrojó los papeles al otro lado de la habitación. No era celos. No era dolor. Era la humillación más absoluta. Él, Adrián Delgado, exitoso, rico, el que siempre llevaba la ventaja, había sido el amante. El otro. El tonto útil. Lo había dejado todo por una mujer que se reía de él a sus espaldas. Que compartía su cama y luego corría a la de otro. Y Aroa lo sabía. Aroa, con sus 4.000 euros y sus preocupaciones pequeñas, lo sabía. Tenía las pruebas. Esa nota, de un investigador privado, era un arma. Podía destruir no solo su nueva relación, sino también su imagen. ¿Qué más tendría ese tal Álvaro? La nota hablaba de el asunto principal. ¿Cuál, Mario? Dios, ¿y si había investigado también a Mario? El pánico, puro y duro, empezó a reemplazar a la rabia. Esto no era solo un divorcio. Esto era una amenaza existencial. Aroa no iba a limitarse a irse con lo justo. Tenía información. Información que podía usar.
Para negociar. Para chantajear. Para destrozarle. Tenía que hablar con ella. Ahora. No podía esperar a abogados. Sacó el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de Aroa. Le salió el buzón de voz. La voz serena, profesional, de ella: soy Aroa. Deje su mensaje después de la señal. Colgó. Volvió a marcar. Buzón de voz otra vez. Maldición. La había bloqueado. Después de su mensaje en el registro, ella le había bloqueado. El pánico se convirtió en desesperación. Envió un mensaje de texto. Las letras se amontonaban, torpes. Aroa. Tenemos que hablar. Es urgente. Lo del sobre, tenemos que aclararlo. Llámame. Por favor. Él, por favor, le quemó los dedos al escribirlo. Nunca le había suplicado. Nunca. No hubo respuesta. Solo el doble tic azul que indicaba que el mensaje se había leído. Y nada más. Un silencio absoluto. Eléctrico. Se levantó y empezó a pasear por la habitación como un león enjaulado. No podía estarse quieto. Pensó en llamar a Lucía. En enfrentarse a ella. Pero, ¿y si era cierto? Se vería aún más ridículo. Y necesitaba pensar. Aroa era la clave. Ella tenía el poder ahora. Un poder que él no entendía, pero que temía. ¿Qué quería? Dinero. Por supuesto que quería dinero. Pero esa nota, esa mención a Mario, eso sonaba a algo más. A algo personal. A venganza. Recordó su frase en el registro: y quizás algo que tú necesitas saber. ¿El qué? ¿Que Lucía le era infiel? Eso ya lo sabía ahora, gracias a ella, ¿o era otra cosa, algo relacionado con el asunto principal de la nota? Tenía que encontrar a Aroa. Ahora. Salió disparado del dormitorio. ¿Dónde podría estar? No tenía familia en Madrid. Tenía a Sofía. Claro. La odiosa amiga andaluza. Vivía en Chamberí. No recordaba la dirección exacta, pero podría buscarla. Pagarle a alguien para que la encontrara. Mientras buscaba las llaves del coche, su mente no paraba. La imagen de Aroa, fría, segura, con ese traje pantalón que le sentaba tan bien, diciéndole, pregunta por Mario, se superponía a la imagen de la Aroa sumisa y apagada de los últimos meses. Había estado actuando. Todo el tiempo. Y él, como un idiota, no lo había visto. Agarró el teléfono de nuevo. No para llamar a Aroa. Para llamar a su abogado, Ramón. Pero dudó. Si Ramón se enteraba de lo de Mario. No, no podía. Todavía no. Primero tenía que hablar con ella. Tenía que recuperar el control. Miró el desorden de papeles en el suelo. El borrador de divorcio. La nota del investigador. Se agachó y los recogió, como si fueran explosivos. Los metió de nuevo en el sobre marrón, ahora arrugado y rasgado. Se sentó en el sofá, con el sobre en las manos, mirando al vacío. La desesperación, fría y metálica, se asentaba en su estómago. Había subestimado a su mujer. Terriblemente. Y ahora, el precio de ese error podría ser mucho más alto de lo que jamás había imaginado. No era solo su matrimonio lo que estaba en juego. Era su imagen. Su seguridad. Quizás hasta su libertad, si lo de Mario salía a la luz. Tomó una decisión. No iría a la oficina. Iría a buscarla. A Sofía. A donde fuera. Tenía que encontrarla. Tenía que hacerla hablar. Tenía que recuperar esas malditas fotos, esa investigación, lo que fuera que tuviera. Y sobre todo, tenía que saber qué más había. El miedo, un invitado nuevo y repugnante, se instaló en su pecho. Por primera vez en su vida, Adrián Delgado tenía miedo. Y el origen de ese miedo no era un rival de negocios, ni un problema financiero. Era su esposa. La mujer a la que creía haber enterrado en el olvido y en el desprecio.
El piso de Sofía en Chamberí era pequeño, acogedor y olía a albahaca y limón, no a la fría perfección de mi antigua casa. Desde el balcón se veían tejados y antenas, no la línea impersonal de edificios de ladrillo nuevo. Aquí respiraba. Aquí, con un café entre las manos, observaba mi teléfono como si fuera una bomba. Vibraba sin cesar. Una y otra vez. Adrián parpadeaba en la pantalla. Cada vibración era un latigazo de ansiedad que se transformaba, lentamente, en una chispa de poder. Lo había bloqueado después de enviar el último mensaje en el registro, pero había usado otro número. Un número desconocido. Lo bloqueé también. Apareció otro. Y otro. La desesperación tenía muchos números. ¿No vas a contestar, ni aunque sea para reírte en su cara? Sofía estaba sentada a mi lado, con su propio café, las piernas cruzadas bajo un camisón viejo. Había sido mi ancla estos últimos días. No todavía, dije, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro de madera gastada. Ahora mismo, cada llamada que no contesto es un martillazo en su cabeza. Está imaginando lo peor. Eso es mejor que cualquier cosa que yo pueda decirle. ¿Y el abogado, ya hablaste con él? Con ella, corregí. Elena Vázquez. Me la recomendó Álvaro, el investigador. Es una tiburona en derecho de familia. Tengo cita mañana a primera hora. Tomé un sorbo de café. El calor me centraba. Pero primero, necesito toda la munición. Álvaro dijo que hoy me daría el informe completo. Como si lo hubiera invocado, el teléfono volvió a vibrar. Pero esta vez era un mensaje de WhatsApp de un número guardado como «A investigaciones». Álvaro, informe listo, ¿puede hablar? Le respondí que sí. Un segundo después, sonó el teléfono. Su voz era tan profesional y seca como la primera vez. Señora Herrera. Tengo el informe completo. Es más extenso de lo previsto. Dígame, dije, poniendo el altavoz. Sofía se acercó. Confirmado lo de la señorita Lucía R. y su relación con Javier M. Tengo fotos, horarios, extractos de conversaciones obtenidos de manera legal, el paquete completo. Es material sólido. Eso ya lo intuía, dije, aunque un nudo de rabia fría se me formó en el estómago. Confirmarlo era distinto. ¿Y el otro asunto? El principal. Hubo una pausa breve. Sí. Ahí es donde se pone interesante. Como usted sospechaba, su marido y Mario Soler, antiguo socio en la promotora, Inversiones del Prado, tuvieron una ruptura muy turbia hace 5 años, justo antes de su boda. Yo lo recordaba. Adrián siempre lo contaba como una anécdota de éxito, como tuvo que desvincularse de un socio poco fiable que quería hundir el negocio. Mario desapareció. Adrián se quedó con los mejores clientes y relanzó su carrera en solitario. La versión pública es esa, continuó Álvaro. La real es diferente. Por lo que he podido reconstruir, y tengo 2 fuentes que lo confirman, hubo un desvío de fondos de un proyecto de rehabilitación en Tetuán. Fondos de los clientes. Fue cosa de Mario, según todos. Adrián lo descubrió, lo echó y tapó el agujero con dinero propio para evitar el escándalo. Quedó como el héroe. Mario como el villano que huyó a Costa Rica. ¿Y no fue así?, pregunté, conteniendo la respiración. Solo a medias. He localizado a Mario Soler. No está en Costa Rica. Está en Cáceres, viviendo modestamente. Y tiene una versión diferente. Acepta su culpa en malversar fondos, pero asegura que Adrián lo sabía desde el principio. Que era un acuerdo tácito para inflar costes. Cuando las cosas se torcieron, Adrián lo dejó tirado, se quedó con todo el crédito por salvar el proyecto, y utilizó sus contactos para asegurarse de que Mario no pudiera trabajar más en Madrid. Le dio algo de dinero para que se callara y desapareciera. El corazón me latía con fuerza. No era solo una infidelidad. Esto era delito. Fraude. Encubrimiento. ¿Tiene pruebas, algo más que su palabra? Tengo extractos bancarios antiguos, con transferencias opacas entre las cuentas de la sociedad y personales de ambos. Nada concluyente por sí solo, pero muy sugerente.
Y tengo a Mario Soler dispuesto a hablar. Grabado. Está muy resentido. Y con motivos. Dice que Adrián le arruinó la vida. Un silencio cargado se extendió por la línea. Sofía me miraba con los ojos como platos. ¿Y lo de la otra cosa que le comenté? Pregunté, bajando la voz. ¿Lo de la posible boda anterior de Adrián? Esa era solo una corazonada, un rumor que oí hace siglos. Otra pausa, más larga esta vez. Ah. Eso. Eso fue un golpe de suerte, la verdad. Siguiendo el rastro de Mario, hablé con una antigua secretaria de la promotora, ya jubilada. Muy habladora. Sin que yo preguntara mucho, soltó que en los primeros años, Adrián estuvo muy afectado por un asunto personal, que él llamaba su error de juventud. Dijo que había estado, casi casado, con una chica alemana, una estudiante de intercambio, pero que todo se fue al traste muy rápido. La chica regresó a Alemania. ¿Casi casado? No entendía. Indagué. En el registro civil, no hay constancia de matrimonio entre Adrián Delgado y nadie. Pero, en la embajada alemana, con ciertas gestiones discretas, un contacto mío pudo verificar algo. Existe un certificado de matrimonio religioso, no civil, celebrado en Colonia hace 9 años. Entre Adrián Delgado y una ciudadana alemana llamada Katharina Becker. Es un documento eclesiástico, sin validez legal en España a menos que se inscriba, cosa que parece que no se hizo. Pero existe. Me quedé sin aliento. Sofía se llevó una mano a la boca. Está diciendo que mi matrimonio con él podría ser. No, su matrimonio civil en Madrid es totalmente válido, aclaró Álvaro rápidamente. Él estaba soltero legalmente cuando se casó con usted. Pero un certificado de matrimonio religioso previo, aunque no sea legal aquí, podría usarse para plantear dudas sobre su estado civil en el momento de su boda, si la otra parte lo empuja. Podría sugerir bigamia, o al menos, ocultación de un vínculo anterior importante. Es un arma de doble filo, pero en un proceso de divorcio contencioso, manchado de acusaciones de fraude como el de Mario, podría ser el detonante para que la prensa se interese. Para que sus socios duden. Para destruir su imagen pública, que es lo que más valora. Él siempre se ha vendido como el hombre de familia, exitoso y honrado. Esto lo desmonta. Todo encajaba. El miedo en sus ojos cuando mencioné a Mario. No era solo por el dinero. Era por la fachada. Por la imagen perfecta que tan cuidadosamente había construido y que yo, desde dentro, había visto agrietarse durante años. Necesito copias de todo, Álvaro. Del informe completo. De la grabación de Mario. De lo del matrimonio religioso. Se lo enviaré en un sobre cerrado a la dirección de su amiga en 1 hora. Con copias digitales en un USB cifrado, ¿y qué hará con ello? Miré mi teléfono, que volvía a vibrar silenciosamente sobre la mesa. Esta vez era un mensaje del nuevo número desconocido. Lo abrí. Desconocido, Aroa, por el amor de Dios, contesta. Habla conmigo. Podemos arreglar esto. No hace falta que sea así. Te daré lo que pidas. Solo háblame. Sonreí. Era la misma persona que hace una semana me ofrecía un sobre con dinero, como a una mendiga. Ahora suplicaba. Señora Herrera, insistió Álvaro al otro lado. Lo que tenga que hacer, dije, y mi voz sonó tranquila, firme, como la de otra mujer. Mañana lo veré con mi abogada. Y pasado mañana, creo que Adrián y yo tendremos una conversación. En mi terreno. Con mis reglas. Colgué. Sofía me miró, impresionada. Dios mío, Aroa. Esto es enorme, ¿y si se pone violento, si intenta algo? No lo hará, dije, y sorprendentemente, lo creía. La violencia es para los que no tienen otra salida. Adrián tiene demasiado que perder, su reputación, su estatus, su fachada de hombre hecho a sí mismo. No arriesgará eso. Se derrumbará, intentará negociar, o contraatacará con sus abogados. Pero no con los puños. No es su estilo. El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Desconocido, sé que estás con Sofía.
Voy para allí. Tenemos que hablar ya. Le mostré el mensaje a Sofía. Ella puso los ojos en blanco. ¿Quiere que llame a la policía? ¿Que se atreva a poner un pie aquí? No, dije, levantándome. Una energía nueva, fría y clara, recorría mis venas. No hace falta. Dile a tu portero que no deje pasar a nadie. Y tú y yo nos vamos. ¿A dónde? A dar un paseo. A tomar algo. A vivir nuestra vida. Sonreí, de verdad esta vez. Dejemos que llame. Que toque al timbre. Que se desespere. Mientras tanto, nosotros recogeremos el sobre de Álvaro. Y mañana, con toda la información en la mano, yo decidiré cuándo, dónde y cómo hablamos. Cogí mi chaqueta. El miedo se había esfumado. Lo que había en su lugar era algo más poderoso, el conocimiento. Sabía sus secretos. Los secretos que podían destrozarlo. Y él lo sabía. El poder había cambiado de manos. Por primera vez en 3 años, yo tenía el control. Y no tenía ninguna intención de soltarlo. Regresamos al piso de Sofía como 2 colegialas, con bolsas de la compra y el sobre marrón de Álvaro, grueso y prometedor, escondido entre baguetes y paquetes de café. La euforia de haberle dado esquinazo a Adrián se desvaneció al cruzar la puerta. El contestador del teléfono fijo de Sofía parpadeaba como un semáforo enloquecido. 17 llamadas perdidas. Todos de números privados o desconocidos. Madre mía, está como una cabra, murmuró Sofía, borrando los mensajes de voz sin escucharlos. Su móvil también había ardido. Mensajes cada vez más desesperados, pasando de la súplica a la ira, todos dirigidos a ella, pidiéndole, exigiéndole que me pusiera al teléfono. Mi teléfono, ahora en silencio, tenía una colección similar. Había desbloqueado el último número desconocido solo para ver la cadena. Empezaba con, Aroa, por favor, pasaba por, esto es una locura, tenemos que hablar, y degeneraba en, no juegues conmigo, me tienes harto, y el último, enviado hacía 20 minutos, Sofía me ha dado tu nuevo número. Espero tu llamada. No me fuerces a hacer algo que lamentemos. El corazón me dio un vuelco. ¿Le diste mi número?, le pregunté a Sofía, mostrándole la pantalla. Ella palideció. Ni de coña. Le colgué en cuanto empezó a chillar. Debe de haberlo sacado de algún sitio, o es un farol. Es un farol, dije, más para calmarme a mí misma que a ella. No tiene manera de conseguir mi nuevo número. Pero sabe presionar. El mensaje era una clara amenaza velada. No me fuerces a hacer algo que lamentemos. El viejo Adrián, el que creía que podía controlarlo todo con intimidación, asomaba la patita. El sobre de Álvaro pesaba en mis manos. Lo dejé sobre la mesa del comedor, junto a las bolsas. Era el momento. No podía esperar a mañana. Necesitaba saber exactamente con qué contaba. ¿Lo abrimos?, preguntó Sofía, con los ojos brillando de curiosidad y preocupación. Sí. Dentro había una carpeta con varias páginas y un pequeño pendrive. Las páginas eran el informe. Frío, detallado, devastador. Fotografías de Lucía entrando y saliendo del edificio de la calle Velázquez, a veces con un hombre rubio y alto, Javier M., a veces sola. Horarios. Extractos de conversaciones de WhatsApp, obtenidas Dios sabe cómo, entre Lucía y Javier, llenas de planes y promesas que eran un calco de las que ella le hacía a Adrián. Era patético. Luego, la parte de Mario Soler. Más densa. Documentos bancarios antiguos con transferencias circulares entre cuentas de inversiones del Prado, Adrián Delgado personal y M. Soler. Nada condenatorio por sí solo, pero el patrón era sospechoso. Y luego, la transcripción de una entrevista grabada. La voz de Mario, ronca, amarga, saliendo de las páginas mecanografiadas, claro que lo sabía. Él ideó el sistema. Inflar las facturas, desviar el sobrante a una cuenta paralela. Luego, cuando el cliente empezó a preguntar, me echó a mí toda la mierda. Dijo que yo actué solo. Que me había lucrado. Me ofreció dinero para irme y callar. Me arruinó. No he podido trabajar en Madrid desde entonces.
Y, al final, la guinda. Una copia escaneada de un documento en alemán. El certificado de matrimonio religioso. Catarina Becker a Adrián Delgado. Hacía 9 años. Una nota de Álvaro explicaba, sin validez civil en España, pero existe. Si se filtra, mancha. Respiré hondo. Tenía más de lo que jamás soñé. No era solo un arma. Era un arsenal. Fue entonces cuando sonó el teléfono fijo de Sofía. Otra vez. Número privado. Sofía me miró. Yo asentí. Ella lo cogió y pulsó el botón de manos libres. Sí, y dijo, con voz cortante. Sofía, no me cuelgues. La voz de Adrián era áspera, cargada de una tensión que traspasaba el auricular. Sonaba rota, sin el barniz de seguridad de siempre. Sé que está contigo. Póntela. Ahora. No está disponible, Adrián. Déjanos en paz. No me jodas, Sofía, estalló. Se oyó un golpe, como si hubiera golpeado una mesa. Esto se ha ido de las manos, necesito hablar con ella, ¿no lo entiendes? Esa loca tiene cosas que no debe tener. Cosas como pruebas de que tu novia te pone los cuernos con un banquero, solté yo, acercándome al altavoz. Mi voz sonó clara y fría en la habitación silenciosa. Del otro lado hubo un silencio absoluto. Luego, una respiración entrecortada, forzada. Aroa. Mi nombre salió como un susurro ronco. Aroa, cariño, escucha. No me llames cariño. El rencor me subió por la garganta, pero lo contuve. Has tenido tu oportunidad de hablar. En el registro. Dijiste que era una farsa. Que me iría con las manos vacías. La conversación ha terminado. Habla con mi abogada. No, espera. No cuelgues, por favor. La súplica era genuina, desesperada. Las fotos, esa nota, ¿de dónde has sacado eso? Eso no importa. Lo que importa es que es cierto, ¿verdad? Que tu preciosa Lucía te miente. Que te usa. Como tú me usaste a mí. Dejé que el desprecio goteara en cada palabra. Es una puta zorra, escupió él, y el odio en su voz era tan intenso que hasta Sofía dio un paso atrás. Pero eso no es lo importante. Lo otro, Aroa. Lo de Mario, ¿qué sabes de Mario? Ahí estaba. El núcleo de su miedo. Sé que no está en Costa Rica. Sé que está en Cáceres. Y sé que tiene una historia muy diferente que contar sobre lo que pasó en Inversiones del Prado. Una historia que no te hace quedar como el héroe salvo empresas, Adrián. Te hace quedar como un estafador. O como cómplice. Son mentiras, gritó. Mentiras de un resentido, él robó, yo salvé la empresa. Los extractos bancarios son bastante elocuentes, dije, hojeando las páginas del informe. Las transferencias son raras. Y luego está el dinero que le diste para que se callara. Huyera, quiero decir. Eso, ante un juez, huele mal. A compra de silencio. No puedes probar nada. ¿Y Catarina Becker? El silencio que siguió fue tan profundo, tan cargado, que casi podía oír el latido de su corazón al otro lado de la línea. Cuando habló, su voz era apenas un hilo de aire. ¿Qué has dicho? Catarina Becker. La estudiante alemana. La boda en Colonia. Hace 9 años. Un matrimonio religioso. Bonito recuerdo, ¿no? Dejé caer las palabras una a una, como piedras en un estanque oscuro. ¿Cómo es posible que sepas eso? Su voz era ahora de pavor absoluto. Eso no significa nada, fue una tontería, una locura de juventud. No tenía validez legal, yo estaba soltero cuando nos casamos, tú lo sabes. Lo sé, interrumpí. Pero imagina que sale en la prensa. Exitoso empresario madrileño, figura de familia, escondió un matrimonio religioso previo. Junto con las acusaciones de fraude de tu ex socio, y la infidelidad de tu amante. Tu imagen quedaría hecha añicos, Adrián. Tus socios, tus clientes, ¿confiarían en un hombre así?
Esto es chantaje, rugió. Es ilegal, vas a ir a la cárcel. No es chantaje, corregí, con una calma que me sorprendía a mí misma. Es información. Y mi abogada, Elena Vázquez, mañana presentará una oferta de acuerdo de divorcio. Muy razonable. Una pensión compensatoria acorde a mi nivel de vida durante el matrimonio, la mitad del valor de la casa, que está a tu nombre, pero se compró durante el matrimonio, es ganancial, y una liquidación por los bienes que has ocultado. Si la firmas, todo esto, golpeé suavemente las páginas del informe, se queda entre nosotros. Mario seguirá en Cáceres. Catarina seguirá siendo un recuerdo. Y tú podrás intentar recomponer tu vida con Lucía, si es que quieres, después de saber lo que hace los martes y jueves. ¿Cuánto?, preguntó, su voz convertida en un ronquido seco. ¿Cuánto quieres? No es, cuánto quiero. Es, a qué tengo derecho. Mi abogada te dará las cifras. Mañana. Te voy a destruir, y estalló de nuevo, la desesperación convirtiéndose en rabia impotente. Voy a contratar al mejor abogado de Madrid y te voy a arruinar, no te quedarás con un duro, y esas fotos, ese informe, lo conseguiré y lo quemaré. ¿Cómo?, pregunté, con genuina curiosidad. Yo tengo copias. En sitios seguros. Si me pasa algo, si me amenazas, si intentas desacreditarme, todo saldrá a la luz. A la prensa, a la comisión de la bolsa, a tus inversores. Todo. Jugamos a esto, Adrián. Y las reglas las pongo yo ahora. Hubo un jadeo. Luego, un sonido gutural, de furia y derrota. Eres una bruja. Una bruja malvada. Nunca te quise. Fue un error. Por primera vez, sus palabras me hicieron daño. Un pinchazo agudo y profundo. Pero lo ahogué. El error fue subestimarme, dije. Y llamarme con preocupaciones pequeñas. Te llamará Elena Vázquez. No intentes contactarme directamente otra vez. Y Adrián, deja de mandar mensajes a Sofía. La próxima vez, será una orden de alejamiento la que recibas. Colgué. Sofía, que había estado conteniendo la respiración, la soltó de golpe. Dios mío, nena. Lo has destrozado. He podido oír cómo se le rompía el alma por el teléfono. No tenía alma que romper, dije, pero mis manos temblaban. La adrenalina bajaba. Pero tenía una fachada. Y esa sí se ha hecho añicos. Señalé discretamente mi teléfono, que había estado grabando la conversación desde el principio. Sofía asintió, impresionada. Por si acaba yendo a la policía a denunciar chantaje, expliqué. Tengo su amenaza de destruirme y de quemar las pruebas. Eso me cubre. El teléfono de Sofía volvió a sonar. Número privado. Ella fue a cogerlo, pero yo le puse una mano en el brazo. Déjalo. Que sufra. Que espere. Ahora, dije, recogiendo el informe y el pendrive, tengo que estudiar esto a fondo. Mañana tengo una cita con una tiburona. Y necesito saber exactamente cómo manejar cada uno de estos dientes. Me senté en el sofá, con las páginas del informe sobre mis rodillas. Fuera, la tarde empezaba a caer sobre Madrid. Dentro de mí, a pesar del agotamiento, había una sensación extraña, nueva. No era felicidad. Era paz. La paz tranquila y feroz de quien, por fin, lleva las riendas de su propia vida. Y de la de quien quiso destrozarla. El despacho de Elena Vázquez olía a café caro y poder. Era una habitación amplia con vistas a la Castellana, llena de libros legales y un escritorio de roble macizo que parecía una fortaleza. Yo estaba sentada a un lado, con Sofía a mi izquierda, en actitud de apoyo mudo. Frente a mí, al otro lado de la imponente mesa, estaba Adrián. Junto a él, un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y expresión de fastidio contenida, de Ramón, su abogado de siempre. Adrián parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Tenía ojeras profundas, la barba sin afeitar y su impecable postura se había convertido en un desplome cansado. Pero sus ojos, cuando se posaron en mí, ardían con un odio intenso y febril. De Ramón carraspeó. Bueno, Elena, hemos venido como gesto de buena voluntad,
aunque el tono de tus comunicaciones ha sido, cuanto menos, agresivo. Espero que tengamos algo concreto sobre la mesa, y no amenazas veladas. Elena Vázquez, una mujer de pelo corto y plateado y gafas de diseño, sonrió con una frialdad perfecta. Nada de amenazas, Ramón. Hechos. Y una propuesta. Deslizó 2 carpetas gruesas a través de la mesa. Una para cada uno. Esta es la demanda de divorcio contencioso que presentaré en el juzgado mañana a primera hora, si no llegamos a un acuerdo hoy. Incluye la petición de medidas provisionales, atribución del uso del domicilio conyugal a mi cliente, pensión compensatoria y alimenticia, y un requerimiento para la aportación íntegra de la documentación financiera y patrimonial de los últimos 10 años. Adrián abrió la carpeta y hojeó las páginas. Su rostro se fue congestionando. Esto es un robo, la mitad del piso, una pensión de 3.000 euros al mes, es una locura. Es proporcional a los ingresos y al nivel de vida mantenido durante el matrimonio, dijo Elena con calma. Y al perjuicio causado por la disolución culpable del vínculo, dada tu flagrante adulterio, que aquí queda acreditado. Señaló un anexo. De Ramón miró las hojas. Eran las fotografías de Lucía y Javier. Los horarios. Los extractos de WhatsApp. Palideció ligeramente y lanzó una mirada de reproche a Adrián, que parecía querer atravesar la mesa con la mirada para clavármela a mí. Esto es inadmisible. Pruebas obtenidas de forma ilegal, farfulló de Ramón. Totalmente legales, intervino yo, hablando por primera vez. Mi voz sonó clara en la habitación. Provienen de un investigador privado colegiado. Y son, simplemente, la constatación de un hecho. Tu cliente abandonó el domicilio conyugal para irse a vivir, de facto, con otra mujer. Una mujer que, por cierto, le es infiel de forma sistemática. Eso no invalida el adulterio de él, pero pinta un cuadro interesante de su nueva relación. Adrián apretó los puños sobre la mesa. ¿Y qué? ¿Eso justifica que quieras dejarme en la calle? No quiero dejarte en la calle, Adrián, dije, manteniendo su mirada. Quiero lo que es justo. Lo que me corresponde después de 3 años de matrimonio y de ser apartada como un trapo. Pero esta demanda, señalé la carpeta, es solo la opción A. La opción B es peor para todos. Sobre todo para ti. De Ramón frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Elena abrió otra carpeta, más delgada. Mi cliente, durante el matrimonio, tuvo conocimiento de ciertas irregularidades en la actividad profesional de su marido. En concreto, durante su etapa en la sociedad, Inversiones del Prado, con un tal Mario Soler. El nombre cayó como una bomba. Adrián se puso lívido. De Ramón se enderezó en su asiento. Ese asunto está zanjado. Fue una mala praxis de un ex socio, mi cliente actuó con total corrección. Mario Soler tiene una versión diferente, lo interrumpió Elena, deslizando una copia de la transcripción de la entrevista grabada. Y documentos bancarios que sugieren un flujo de fondos opaco. Mi cliente, como esposa, podría verse obligada, por conciencia, a presentarse como testigo en una posible investigación por desvío de fondos y fraude a inversores. El mero inicio de una investigación, aunque no llegara a nada, dañaría irreparablemente la reputación profesional de tu cliente, Ramón. Y sabemos lo importante que es eso en su sector. De Ramón hojeó la transcripción rápidamente, cada vez más pálido. Adrián, ¿qué es esto?, le espetó a su cliente en un susurro áspero. Son mentiras, jadeó Adrián, pero su voz carecía de toda fuerza. Sudaba. Ese hombre está loco, me quiere destruir. Y luego, continuó Elena, como si no lo hubiera oído, está el asunto de la posible vulneración del deber de lealtad y de la buena fe contractual conyugal, al ocultar un vínculo matrimonial previo. Ahora de Ramón parecía genuinamente perdido. ¿Qué vínculo? Mi cliente no tiene ningún matrimonio previo. Elena deslizó la copia escaneada del certificado de matrimonio religioso de Colonia. Catarina Becker. Hace 9 años. Un matrimonio religioso. Sin efectos civiles en España, pero un vínculo, al fin y al cabo. Oculto. Si esta información, unida a la de la posible mala praxis profesional, llegara a ciertos medios de comunicación, la imagen pública de tu cliente quedaría hecha trizas.
sus socios, sus clientes, la confianza es frágil, Ramón. La habitación quedó en silencio. Se podía cortar la tensión con un cuchillo. De Ramón miraba alternativamente a Adrián, que tenía la cabeza gacha, temblando, y a los documentos sobre la mesa. Finalmente, se volvió hacia Elena, con una expresión de cansancio y resignación profesional. ¿Cuál es tu propuesta, Elena?, preguntó, dejando a un lado toda bravata. La que está en la carpeta. Firma el acuerdo de divorcio de mutuo acuerdo que la acompaña. Es idéntico a la demanda, pero sin necesidad de pasar por un juzgado contencioso. Aroa se queda con el 50% del valor actual del piso, tú le compras su parte o vendes y repartes. Pensión compensatoria de 2.500 euros al mes durante 5 años. División de los ahorros comunes a partes iguales. Y, lo más importante, cláusula de confidencialidad absoluta y mutua. Todo lo referente a Mario Soler, a Catarina Becker, y a las infidelidades, desaparece. Se entierra. Para siempre. Es una fortuna, rugió Adrián, levantándose de un salto. No lo firmaré, lucharemos en los tribunales, te destruiré, Aroa, te lo juro. Me levanté yo también, lentamente. Por primera vez, lo miré desde una posición de igualdad. Mejor que igualdad, de superioridad. Adelante, Adrián. Lucha. Pero mientras luchas, enviaré una copia de todo esto, toqué la carpeta delgada, a El Confidencial, a Vanitatis, y a la junta directiva de tu fondo de inversión. A ver cuánto tardan en retirarte su confianza. A ver si tu abogado puede luchar contra un escándalo mediático y una investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a la vez. Puedes arruinarme económicamente después de años de pleitos, tal vez. Pero yo puedo arruinarte a ti, mañana mismo. Nuestras miradas se enzarzaron. En sus ojos vi pasar el odio, la rabia, la incredulidad y, finalmente, el pánico. El pánico del hombre que ve cómo se desmorona todo lo que ha construido, no solo su dinero, sino su fachada, su identidad pública, su sentido de superioridad. De Ramón puso una mano en el brazo de Adrián. Siéntate, Adrián. Su voz era grave. Luego, a Elena, necesito hablar a solas con mi cliente. 10 minutos. Elena asintió. Claro. Les dejamos la sala. Sofía y yo nos levantamos. Al pasar junto a Adrián, me detuve un instante. Tú decidiste que nuestras vidas eran una farsa, le dije, tan bajo que solo él podía oírme. Ahora elige, ¿firmas tu farsa con un final caro pero limpio, o la verdad lo destroza todo? Incluyéndote a ti. Salimos al pasillo. Sofía exhaló un largo suspiro. Dios mío. Creí que se me iba a parar el corazón, ¿crees que cederá? Miré la puerta cerrada del despacho. Sí. Cederá. Porque al final, para Adrián, lo más importante siempre ha sido aparentar. Aparentar éxito, aparentar control, aparentar ser el más listo. Firmar un acuerdo desfavorable es una derrota privada. Que salga a la luz todo esto, es una humillación pública. Y eso no puede soportarlo. No tardaron ni 10 minutos. La puerta se abrió y de Ramón asomó la cabeza. Pueden pasar. Volvimos a entrar. Adrián seguía sentado, pero ahora parecía una cáscara vacía. Había llorado de rabia, se le notaba en los ojos enrojecidos, pero ahora solo había una resignación absoluta, teñida de un profundo desprecio hacia mí. Mi cliente acepta los términos, dijo de Ramón, sin poder disimular del todo su disgusto. Con una condición, la pensión será de 2.000 euros, no 2.500. Y por 4 años, no 5. Elena me miró. Yo sostuve la mirada de Adrián un segundo más. Luego, asentí. Acepto. Elena sonrió. Perfecto. Modificaré el acuerdo. Podemos firmar los precontratos hoy. El divorcio definitivo, en el plazo legal. Salimos del despacho media hora después, con las páginas llenas de firmas y sellos preliminares en mi bolso. En el ascensor, nadie habló. En el vestíbulo, Adrián se detuvo frente a mí, mientras de Ramón y Sofía se alejaban unos pasos, dándonos un último, tenso momento de privacidad. Has ganado, escupió, su voz era un hilo áspero.
te llevas mi dinero. Pero no te hagas ilusiones. Has destruido cualquier cosa que pudo haber entre nosotros. Eres igual de ruin que yo. Lo miré, y por primera vez, no sentí ni rabia ni triunfo. Solo un cansancio infinito y un alivio inmenso. No, Adrián. Nunca fui como tú. Solo aprendí a jugar con tus mismas reglas. Y resultó que eras malo perdiendo. Me di la vuelta para seguir a Sofía. Adiós. No miré atrás. Sabía que no lo volvería a ver hasta la firma final, y tal vez ni entonces. La guerra había terminado. Y yo, contra todo pronóstico, había salido viva. Y con armas para empezar de nuevo. La firma final del divorcio fue un trámite burocrático, rápido y sin emoción. Ocurrió en la misma notaría, ante la misma notaria severa. Adrián y yo firmamos las paulas sin mirarnos. Su abogado, de Ramón, parecía querer acabar cuanto antes. El mío, Elena Vázquez, observaba con satisfacción profesional. Cuando estampó su sello, fue solo un ruido seco. Un chasquido que disolvía legalmente lo que ya estaba muerto hacía meses. No hubo palabras. Salimos por puertas diferentes. Yo no volví a verlo. El acuerdo se ejecutó con eficacia fría. Adrián me compró mi mitad del piso a un valor de mercado que a él le dolió, pero que a mí me dio un colchón más que respetable. La primera transferencia de la pensión compensatoria llegó puntual el día 1. No la toqué. La aparté en una cuenta distinta. Era dinero de guerra, y la guerra había terminado. Lo usaría para algo bueno, cuando decidiera que. Me mudé a un apartamento pequeño pero luminoso en el barrio de Chamberí, no lejos de Sofía. Lo amueblé con piezas sencillas, modernas, que elegí sola. Nada que me recordara al piso de antes. Aquí todo olía a mí, a mi café, a mi perfume, a la cera de abeja de las velas que me gustaban. El silencio era mío. La tranquilidad, también. Volví a sumergirme en mi trabajo con una energía que había olvidado tener. Sin la sombra de la desaprobación de Adrián, sin tener que justificar mis horarios o mis ambiciones, florecí. Conseguí llevar a cabo el proyecto con el cliente nuevo, y el resultado fue tan bueno que me ofrecieron un ascenso y un aumento. De 4.000 euros pasé a 6.500. No era el sueldo de Adrián, pero era mío. Ganado a pulso. Cada euro sabía a libertad. Una tarde de septiembre, meses después, estaba sentada con Sofía en la terraza de una cafetería con vistas a la plaza de Olavide. El sol de la tarde era cálido, dorado. Ella remoloneaba con un cortado. Yo, con un té. ¿Te enteraste de lo de Adrián y la tal Lucía?, preguntó Sofía, con esa mezcla de curiosidad y satisfacción que solo una mejor amiga puede tener. Sé que rompieron, dije, encogiéndome de hombros. Era verdad. Un conocido en común, sin saber muy bien el trasfondo, me lo había soltado en una conversación intrascendente. Parece que él no pudo superar lo de, ya sabes. La desconfianza lo carcomía. Ella, por lo visto, se cansó de sus celos y de su mal humor constante. Se fue con el banquero, creo. Sofía soltó una carcajada. Poético. El cazador, cazado por su propia arma, y él, ¿qué será de nuestro príncipe azul? Miré el vuelo de los pájaros sobre la plaza. Sigue con su trabajo. Pero he oído rumores, por Elena, mi abogada, que se mantiene al tanto de estas cosas. Parece que algunos de sus socios mayores se han distanciado. Nada concreto, solo frialdad. Como si hubiera un olor raro a su alrededor. No cayó ningún escándalo, pero a veces, en esos círculos, la sospecha es suficiente. Ya no es el niño de oro. No sentí pena. Sentí justicia. Una justicia silenciosa y privada. Él había querido dejarme en la ruina y en la miseria. En cambio, estaba yo, con un trabajo que me gustaba, dinero en el banco, y paz. Él estaba allí, con más dinero, pero con su imagen hecha trizas por dentro, con su nueva relación fracasada, y con la sombra de Mario Soler y Katarina Becker, que yo sabía que estarían siempre ahí, como espectros en su conciencia, recordándole que su fachada tenía grietas que cualquiera podía ver. ¿Y tú?, preguntó Sofía, con un tono más suave. ¿Estás bien? De verdad, quiero decir.
Dejé mi taza. La miré. Y sonreí, una sonrisa que salía de un lugar profundo y tranquilo, no de la euforia de la victoria, sino de la serenidad de la supervivencia. Estoy bien, Sofía. Mejor que bien. Duermo toda la noche. Como con hambre. Me río de cosas tontas. Ya no salto cada vez que suena el teléfono. Ya no calculo cada palabra antes de hablar. Ya no me siento pequeña. Hice una pausa. A veces, por las mañanas, en mi apartamento silencioso, me siento y respiro, y pienso, esto es mío. Mi vida. Y es buena. Ella me sonrió, con los ojos un poco brillantes. Me alegra, cariño. Te lo mereces. ¿Y qué hay de ti?, le devolví la pregunta. Tú que has aguantado mis crisis todo este tiempo. Yo sigo, nena. Y ahora, con mi mejor amiga viviendo a la vuelta de la esquina y sin un capullo que le amargue la existencia, las perspectivas son estupendas. Alzó su copa de agua. Por nosotras. Por el futuro. Por el futuro, repetí, chocando mi taza con su vaso. El sonido fue limpio, alegre. Meses atrás, en esa misma plaza, o en una como esta, habría sido una sombra junto a Adrián, callada, calculando el tiempo que debía permanecer para no aburrirle, preocupada por cualquier comentario despectivo. Ahora estaba aquí, completa. Dueña de mi tiempo, de mi sonrisa, de mi silencio. El pasado seguía allí, por supuesto. Las cicatrices de las palabras, preocupaciones pequeñas, y del ruido del pestillo de mi propio dormitorio no desaparecerían del todo. Pero ya no me definían. Eran solo eso, cicatrices. Marcas de una batalla que había librado y de la que, contra todo pronóstico, había salido no solo entera, sino más fuerte. Miré hacia la plaza, llena de gente que iba y venía, de vidas que se cruzaban, de historias que empezaban y terminaban. La mía había dado un giro brutal. Había tocado fondo en la traición y la humillación más absolutas. Y desde ahí, sola y aterrada, había aprendido a luchar. Había usado su propia arma, el secreto, la apariencia, contra él. Y había ganado. No era un final feliz de cuento. Era algo mejor, un nuevo comienzo real. Con los pies en la tierra, con el bolsillo no lleno a rebosar pero sí digno, y con el corazón, por primera vez en años, ligero. Ya no llevaba el peso de su desprecio. Ya no cargaba con la culpa de no ser suficiente. Me levanté, dejando unos euros sobre la mesa. Vamos, le dije a Sofía. Se me ocurre que un helado italiano estaría bien ahora mismo. O un vino. O los dos. Hoy me apetece celebrar. ¿Celebrar qué?, preguntó ella, levantándose también. Celebrar que hoy es martes, dije, enlazando mi brazo con el suyo. Y que los martes ya no significan nada malo. Solo son martes. Caminamos juntas, mezclándonos con la gente de la plaza, bajo la luz dorada del atardecer. No miré atrás. No había nada detrás de mí que quisiera recuperar. Todo, absolutamente todo, lo interesante, estaba por delante. Y por primera vez, no tenía miedo de mirarlo a la cara.